¿Salió de prisión gracias a un podcast? Este joven lleva 23 años encarcelado porque se le acusó de cometer una de las peores atrocidades que puedas imaginar. La justicia de Baltimore lo declaró culpable de haber acabado con su exnovia en el estacionamiento de un Best Buy. Su nombre es Adnan Syed, un chico que apenas estudiaba la preparatoria, cuando se volvió el protagonista de una oscura historia que hasta el día de hoy sigue ocultando misterios. En febrero de 1999 fue arrestado y señalado como principal sospechoso de la desaparición de una de sus compañeras de clase, Hae Min Lee, con quien había tenido una relación. Alegó ser inocente y, pese a tener el apoyo de su familia y de diferentes abogados, lo procesaron. Durante el juicio, los fiscales de Baltimore usaron todo su poder para destruir la defensa legal de Adnan y ganaron. El juez decidió darle el peor de los castigos, pasar el resto de su vida tras las rejas. Tanto él como su familia habían perdido toda la esperanza de que volviera a ser un hombre libre. Hasta el año 2014, cuando un episodio de un podcast cambió por completo las cosas. Se trata de una producción de la periodista estadounidense Sarah Koenig, llamada Serial. A través de una abogada y amiga cercana de la familia, llamada Rabia Clowry, Sarah recibió toda la evidencia a favor de Adnan que habían recopilado. Dicha información demostraba la corrupción del proceso en su contra y los huecos que había en la versión presentada por los fiscales. El episodio explotó y terminó dando la vuelta al mundo. Pronto, miles de mensajes defendiendo la inocencia de Adnan empezaron a verse en foros de internet como Reddit. La presión mediática fue tanta que en 2016 la corte le concedió a su defensa una nueva audiencia, 17 años después de su condena original. Además, la cadena HBO decidió cubrir el caso con una serie documental que se estrenó en 2019 e igualmente ayudó a desenmascarar algunos de los profundos misterios tras la historia. A partir de lo anterior surgen muchas dudas. Si desde un inicio había pruebas de que no era culpable, ¿por qué ha pasado 23 años preso? ¿Por qué la policía de Baltimore fue en contra suya? Bueno, todo se debe al testimonio de una sola persona y la furia de un fiscal que hizo hasta lo imposible por ganar el juicio en contra de Adnan. El testigo que lo señaló era su compañero de clase, amigo y supuesto cómplice, Jade Wiles. Por otro lado, el abogado que comunicó la evidencia para meterlo a la cárcel fue Kevin Urich. Te pido que recuerdes ambos nombres, pues volverán a aparecer. Verás, el 13 de enero de 1999, la familia de Hae Min Lee reportó su desaparición y pronto el pueblo entero estaba siendo investigado por la policía, en especial los estudiantes de la preparatoria Woodlawn, a la cual asistían todos los involucrados. Luego de días de interrogatorios, las pistas parecían apuntar a que el día de la desaparición, Jay y Adnan demostraron actividad sospechosa. Un par de amigas declararon haberlos visto ese día comunicándose constantemente por celular, hasta que Adnan pasó por Jay en su coche y juntos hicieron algo de lo que nadie se enteró. La policía fue primero por Jay, quien confesó todo. Dijo que Adnan había aniquilado a la joven en el estacionamiento de Best Buy, mientras se encontraban dentro del automóvil de ella. Después le pidió ayuda para desaparecer la evidencia. Según Jay, fueron a sepultarla hasta las afueras del pueblo, y luego condujeron el coche de la chica hasta un vecindario lejano, donde lo abandonaron. La policía creyó todo. Para ellos tenía sentido. Hae había roto con el joven musulmán y ahora tenía otro novio. Encajaba perfecto con un crimen pasional. El 28 de febrero de 1999, Adnan Syed fue arrestado. De inmediato, la policía empezó a encontrar casualmente pruebas que coincidían con todo lo declarado por Jay Wiles. Hallaron y exhumaron los restos de Hae. Encontraron también el auto de la chica justo donde Jay les indicó. Dentro del vehículo había mucha evidencia de que algo pasó. Sumado al anterior, estaban los registros telefónicos que mostraron la línea del tiempo de las llamadas entre ambos jóvenes y al mismo tiempo permitieron a la fiscalía determinar su ubicación durante aquel terrible día. Todo encajaba a la perfección. Adnan era el culpable y Jay su cómplice por ayudarlo a cubrir la evidencia. De tal manera fueron juzgados. Jay Wiles fue perdonado por las autoridades y recibió apenas unos años en libertad condicional. Nuevamente surgen las interrogantes. Si el caso en contra de Adnan fue tan sólido, ¿cuáles son las evidencias que le consiguieron una segunda oportunidad en la corte y podrían salvarlo? ¿Qué fue lo que presentó Sarah Koenig en su podcast? A continuación, te daré las increíbles respuestas. Las irregularidades en el proceso legal encabezado por el fiscal Kevin Urich son muy graves y se hicieron notar desde los primeros momentos de la investigación. Claros ejemplos de ello fueron la relación que Jay Wiles sostuvo con la policía y las declaraciones que ofreció. El joven afroamericano fue el único que declaró en más de una ocasión. Conforme fueron apareciendo pruebas, el fiscal usó una serie de excusas para obtener una segunda declaración de Wiles. Después, durante el juicio, el joven dio su testimonio una vez más. La evidencia presentada en el podcast Serial demuestra que hay muchas contradicciones entre las tres versiones que Jay proporcionó a las autoridades. Aquel fue un hallazgo devastador que hizo que muchos seguidores empezaran a atar cabos. Aparte, en el documental de la HBO
HBO se informa que pudieron contactar a Jay Wilds en privado y él les confesó algo terrible. Fueron los mismos policías quienes le indicaron mucho de lo que debía declarar. Ellos armaron la versión en contra de Adnan y usaron a Jay para concretarla. Por eso establecieron contacto con él de forma ilegal. Resulta que está prohibido obtener una declaración oficial por parte de un ciudadano hasta que éste es acusado formalmente. Wilds declaró por primera vez en enero y luego otra en febrero de 1999, pero la acusación formal en su contra fue emitida hasta septiembre de ese año. O sea que Kevin Urich pasó meses efectuando una persecución en contra de Adnan desde las sombras. Y por contundente que suene todo lo anterior, hay mucho más. El proceso de obtención y presentación de pruebas materiales también se hizo de manera corrupta, iniciando por el coche de Hae Min Lee. Según la versión de la fiscalía, el auto fue movido el día del incidente y permaneció varios días en donde los jóvenes lo abandonaron. No obstante, en el documental de la HBO podemos observar a un científico analizar meticulosamente las fotos del día que la policía halló el coche. El experto descarta que el estado de las llantas y la carrocería correspondan con ese periodo de tiempo. Aunado a eso están las declaraciones de vecinos de la zona, quienes niegan que el vehículo pasase tanto tiempo en el sitio. Finalmente hubo otra serie de contradicciones técnicas en la versión de las autoridades, que son las que mayor peso han tenido en las audiencias. Me refiero a la información de las torres de telefonía. En el juicio de 1999, el equipo de Urich presentó un mapa de la zona, donde señalaban la trayectoria que Adnan y Jay habían seguido durante el día del suceso. Dicha trayectoria había sido trazada con base en un análisis de las llamadas y localización de sus teléfonos celulares. El análisis de la información fue realizado por un ingeniero de AT&T experto en telecomunicaciones, llamado Abe Warnowitz. En su momento, eso le dio demasiado peso al argumento de la fiscalía y no hubo mucho que hacer. Por suerte, muchos años después, la curiosidad de una mente brillante logró hallar la verdad. Se trata de la abogada Susan Simpson, quien escuchó el episodio de Serial sobre Adnan's death y quedó perpleja. Susan se puso a investigar por su cuenta y escribió un artículo de unas 40 páginas, en el que evidenciaba los múltiples errores cometidos por el equipo de Kevin Urich. Cuando leyeron su artículo, la familia de Adnan se puso en contacto con ella de inmediato y le pidieron ayuda. Ella aceptó, les pidió toda la información que tuvieran y realizó una investigación todavía más profunda. Su revisión le permitió notar que entre el experto en comunicaciones y la fiscalía hubo una contradicción con respecto a los criterios de análisis de las llamadas. Susan se puso en contacto con Abe, haciéndole notar su hallazgo y pidiéndole una explicación. Eventualmente, él respondió y ambos empezaron a intercambiar versiones. Juntos llegaron a la conclusión de que el equipo de Urich le había ocultado información al ingeniero y por lo tanto lo habían manipulado para declarar lo que a ellos les convenía. El ingeniero incluso ofreció una declaración firmada donde constataba todo lo anterior. Tal declaración resultó ser una carta ganadora en el proceso legal. En 2017, la defensa de Adnan, encabezada por el abogado Justin Brown, presentó todas las evidencias que te acabo de mencionar en una audiencia especial. El jurado determinó, un año después, que la manipulación de los registros de AT&T daba pie a creer que la fiscalía procedió indebidamente y un segundo juicio podría ser necesario. El resultado fue una gran victoria para Adnan, su familia y todos quienes abogan por su inocencia. Aunque a partir de ese punto todo ha sido una pesada montaña rusa de emociones. En 2019, la esperanza parecía estarse yendo, porque la corte cambió de parecer y negó la posibilidad de un segundo juicio. Sin embargo, ese golpe no logró disuadir a Justin Brown y el resto del equipo legal, quienes no quitaron el dedo del renglón y continuaron peleando. Gracias a la lucha incansable, en enero de este año, la Fiscalía General de Baltimore, Marilyn Mosby, decretó que no se cuenta con evidencia suficiente para considerar que Adnan Syed es culpable y tendrá oportunidad de probar su inocencia. Mientras aquello sucede, podrá continuar esperando el juicio en libertad condicional desde su casa, la cual no había pisado en 23 años. Por último, quisiera recordarte que esta historia es una moneda de dos caras. Las injusticias de los dos fiscales destruyeron a la familia Syed, de eso no hay duda, pero al menos Adnan sigue aquí con nosotros, vivo, a diferencia de Hae Min Lee. Su familia, igual que toda la comunidad coreana de Baltimore, no han podido superar el dolor de la pérdida y consideran que la resolución de la justicia en 1999 fue correcta. Es evidente que este es uno de los casos legales más insólitos y controversiales que se han visto en América. Me gustaría que me compartieras tu opinión. ¿Consideras que Adnan Syed es culpable o realmente fue víctima de un terrible complot por parte de la fiscalía? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios.